Hola, hola, espero que estén bien, súper bien. Agradecer a Dios por la vida y la salud, tanto de ustedes como la mía y del mundo entero. Bien, estamos abordando la semana 22, día 2. Entonces, ahora explicaremos a través del juego lo investigado sobre las estaciones. Entonces, ayer leíste los poemas de las 4 estaciones de Antonio Vivaldi y reflexionaste sobre las características de cada estación de acuerdo a la percepción del autor y a su influencia en los seres humanos. En esta oportunidad vas a investigar, ¿no?, por qué se producen las estaciones del año y cómo se distribuye la energía solar sobre la corteza terrestre. Entonces, de acuerdo a eso, vas a investigar. Bien, vamos a ver cuál es nuestra actividad. Bien, la actividad, ¿por qué se producen las estaciones del año y qué las caracterizan? Parte 1. Entonces, el, el propósito es explicar las estaciones se producen debido a las variaciones del ángulo de inclinación del eje terrestre en su movimiento de traslación alrededor del Sol, ¿no? Y lo otro es explicar que las estaciones implican la aparición de las zonas climáticas en la Tierra. Entonces, a trabajar. Bien, vamos a empezar. Realizarás un sencillo experimento. Para ello utilizarás los siguientes materiales: una pelota de fútbol o de vóley, plastilina, sorbetes, plumones, linterna, un transportador. Y si no cuentas con alguno de esos materiales, puedes reemplazarlo por otro similar. Por ejemplo, en lugar de la pelota puedes utilizar una naranja u otro objeto redondo. Sigue estas instrucciones, ¿no? Entonces la vas a leer detenidamente, ¿no?, cada uno, y cómo la vas a realizar. Pero siempre tienes que tener en cuenta, ¿no?, este primer caso, este segundo caso. Tú puedes, acá están las instrucciones, ¿no? Vas a cortar primero el sorbete en 2 pedazos, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces la vas a leer y la vas a realizar. Bien. Ahora, tus preguntas de investigación, ¿no? Acá está. Pero ahora tienes el caso 1 y el caso 2, ¿no? ¿Cómo has hecho tu experimento? Con la ayuda de tu familiar, ¿no?, con una linterna. Entonces tú, acá en tu cuaderno, en tus hojas de reuso, en lo que tienes, ¿no?, vas a anotar. Ahora que ya elaboraste los dibujos, ¿no?, y lee y escribe en tu cuaderno o en una hoja de reuso, ¿no? Entonces tú vas a dibujar también, ¿no?, caso 1 y caso 2. Ahora, una vez que has hecho todo tu experimento, ¿no?, has observado, has dibujado, entonces ahora vas a las preguntas de investigación. ¿A qué creéis que se debe la formación de las estaciones del año? Acá está tu pregunta. ¿A qué creéis que se debe la formación de las estaciones del año? ¿No? Entonces acá tú vas a responder, ¿y a qué creéis que se debe? ¿No? Entonces se debe al movimiento de traslación y al movimiento de rotación de la Tierra, ¿no? ¿No? El movimiento de traslación demora 365 días. Entonces, más adelante vas a leer una lectura y paso a paso tú te vas a dar cuenta cómo se realiza. Y la otra dice, ¿crees que las estaciones estén relacionadas con los climas?
y están relacionadas con los climas, ¿no? Entonces tú vas a responder, ¿no? Vas a escribir en tu cuadernito, en tu hoja, ¿no? Una o dos posibles respuestas le das para cada pregunta de investigación. Al lado de cada respuesta añade una idea, ¿no? Que lo fundamentes. Pero, pero piensa que esto lo estás haciendo así sin leer los recursos. Estás haciendo de acuerdo a lo que tú hiciste tu experimento, ¿no? Estas son tus hipótesis, ¿no? Entonces, ¿no? Ya sabes que necesitas investigar más para sustentar tus respuestas con argumentos basados en evidencias y en fuentes confiables, ¿no? En una información o experiencias obtenidas de las investigaciones científicas, ¿no? Entonces, eso sí ya vas a investigar, ¿no? Ahora son tus hipótesis de acuerdo a lo que tú has realizado. Bien, pero tienes que elaborar un plan. Ahora sí tienes que elaborar un plan. A continuación, elabora un plan sencillo para realizar la investigación y escríbelo en tu cuaderno, ¿no? Recuerda que dicho plan debe presentar los siguientes elementos, ¿no? Una lista de acciones a realizar para responder las preguntas según el orden de prioridad. ¿Qué harás primero? ¿Qué harás después? ¿No? Y así sucesivamente. De esta manera, al realizarlas podrás obtener ideas y la información necesaria para responder científicamente las preguntas, ¿no? Quiere decir que vas a leer, vas a investigar en internet, qué sé yo, una lista de los materiales o recursos que necesitarás. Por ejemplo, ya te decía, ¿no? Las lecturas, videos, entrevistas, ¿no? Si eliges una lectura, un video o una entrevista, ten en cuenta que la información que obtengas de estas fuentes debe ser confiable. Anota 3 criterios de confiabilidad que te presentamos y cuando ejecutes el plan, coloca un check, ¿no? Un visto bueno que sí lo hiciste. Si la información es obtenida y los cumple estos criterios. Criterio número 1. El autor del texto, video o entrevista pertenece a una entidad de prestigio, academia, universidad, gobierno o empresa. Entonces, tú vas a, de acuerdo al texto que tú has leído, ¿no? Entonces tú vas a colocar, o de repente el video, qué sé yo, ¿no? Entonces vas a colocar acá. El criterio número 2. El autor es citado en libros, estudios de investigación o tesis universitarias, ¿no? Entonces, si sacaste de alguno de ahí, también igualito, ¿no? Tú vas a colocar sí, ¿no? Vas a responder a tu pregunta acá, ¿no? Entonces, pasamos al criterio 3. La información ha sido publicada ¿no? La información que tú estás leyendo, que tú estás observando, ¿no? Entonces, ha sido publicada en una revista de divulgación científica, ¿no? Acá entonces, si tú has sacado de allí, coloca sí, ¿no? Pero si de lo contrario, entonces no rinde ese requisito. Un libro académico universitario dirigido a especialistas del tema, ¿no? O otro medio, ¿no? Sí, o otro medio. Entonces, si de algún medio has sacado, entonces tú respondes tu pregunta de acuerdo a estos criterios. Bien, entonces, ¿no? Acá te presentamos, ¿no? Para poder leer, ¿no? A leer. Para ayudarte a ejecutar tu plan, ¿no? Responde las preguntas de investigación y te invitamos a leer. ¿Por qué se producen las estaciones del año en la zona y las zonas climáticas? ¿No? Parte 1. Esto también lo puedes encontrar en la plataforma, ¿no? En los recursos de la página web. Durante la lectura te sugerimos que analices para responder en tu cuaderno o en tu hoja de reuso estas preguntas, ¿no? O sea, las preguntas que vas a continuación. Entonces acá te va a llegar la lectura y tú vas a leer, ¿no? ¿Por qué se producen las estaciones del año y las zonas climáticas? Parte 1. La Tierra en su movimiento se traslada en torno al Sol, describe una órbita elíptica.
Este movimiento dura 365 días. En un momento durante el año se encuentra más cerca del Sol, ¿no? Y se llama perihelio. Y en otro más alejado, más lejos, y se llama afelio. El perihelio ocurre el 3 de enero y el afelio el 4 de julio. Además, el eje de rotación de la Tierra siempre apunta en dirección de la estrella polar hacia el norte y está inclinado en un ángulo de 23 grados. Acá también lo notas, ¿no? En el hemisferio, ¿no? Hemisferio, ángulo 23,5 grados. Hemisferio norte, el ecuador, hemisferio sur, ¿no? Y el eje terrestre, donde gira alrededor del Sol. Mientras gira alrededor del Sol durante el año, la cantidad de luz solar que llega a la Tierra es variable debido a la inclinación de su eje. Así, en una época del año, la luz solar llega al hemisferio sur directamente y al hemisferio norte indirectamente. En otro momento del año es al revés, ¿no? Es lo contrario. La luz solar llega directamente al hemisferio norte e indirectamente, y al hemisferio sur será directamente, ¿no? Esa forma de llegar la luz solar a la Tierra determina que se produzcan las estaciones. Entonces, el hemisferio que está inclinado hacia el Sol y que recibe la luz directamente está en la estación de verano, ¿no? Y el hemisferio inclinado lejos del Sol y que recibe la luz indirectamente está en invierno. A medida que la Tierra viaja alrededor del Sol, el hemisferio que está inclinado se acerca o se aleja del Sol y recibe más luz o menos luz solar, ¿no? Entonces, no. Acá está para que tú respondas tu primera pregunta de investigación, ¿no? Las estaciones del año de los hemisferios norte y sur, ¿no? Acá tienes una figura para poder observar. Bien, entonces acá ya has leído, ¿no? Un texto confiable, ¿no? Y vas a seguir leyendo. Acá también lees tú y te va a dar respuesta a tus preguntas donde tú necesitas, ¿no? Inclusive ahí te voy a dar yo una pequeña conclusión para que tú puedas responder. Bien, entonces, responde las preguntas. ¿Cómo es el ángulo inclinado del eje de la Tierra? ¿No? Entonces, ahí, en la lectura anterior, ahí está, te señalé en el hemisferio también. ¿Cómo influye el ángulo de inclinación terrestre en la cantidad de energía que reciben los hemisferios de la Tierra? ¿No? Entonces también, ahí dice bien clarito, ¿no? Cuando está más cerca del Sol, o cuando está más lejos del Sol. Entonces tú léelo una y dos veces y contesta estas preguntas. ¿En qué hemisferio se encuentra el Perú? ¿No? ¿Qué efecto tiene la diferencia de iluminación que recibe el hemisferio norte y el hemisferio sur? ¿No? Entonces también tú contestas tus preguntas. ¿Qué efecto produce en la Tierra las diferencias de iluminación entre el hemisferio norte y el hemisferio sur? En que una hay calor y en la otra hay frío, ¿no? ¿En qué zona climática se encuentra el Perú? A ver, ¿en qué zona climática? ¿No? A ver, tú razonas, lo vuelves a leer, ¿no? En la zona climática templada, en la zona climática muy fría, ¿no? De todo tiene el Perú, ¿eh? De todo un poquito. Entonces, si estás en el Perú, tienes que razonar. O si estás en otro lugar, ¿no? Entonces, de acuerdo a tu zona, de acuerdo al lugar, porque todos los países o dentro de un país, ¿no? Todos los departamentos no tienen el mismo clima. Seguimos.
Para completar tu investigación, analiza la información que recogiste a partir del experimento al comienzo. ¿Te acuerdas, no? De la actividad que hiciste con la pelota y tanta cosa. Eso lo tienes que hacer. Lo analizas también las respuestas y las preguntas después de realizarlo. Dicho análisis te servirá para responder las preguntas de investigación. Ahora ya estás en condiciones de completar o brindar mejores respuestas a las preguntas de investigación. ¿A qué crees que se debe la formación de las estaciones del año? ¿No? Ahí ya lo hemos visto. Que se, que, ¿A qué crees que se debe la formación? ¿A qué? A los movimientos de la Tierra, ¿no? Movimiento de rotación, de traslación y de rotación. Y cada uno tiene sus pasos. ¿Crees que las estaciones están relacionadas con los climas? Definitivamente sí, están relacionadas con los climas. Ahí lo vas a ver en la lectura o en lo que yo te estoy dejando. Escribe tus respuestas. No olvides añadir uno o dos argumentos con los que las sustentes, ¿no? Felicitaciones, desarrollaste con éxito esta actividad que te propusiste hacer, ¿no? Entonces tenemos la seguridad de que hoy aprendiste algo importante. Este aprendizaje te servirá para modificar algunas ideas. Por ejemplo, respecto a que el invierno siempre cae nieve o el verano siempre hay sol intenso, ¿no? Selecciona lo que podrías incluir como producto final de tu trabajo y anota, no te olvides, ¿no? Y lo presentarás a tu familia, ¿no? Las preguntas de investigación, tu hipótesis, el plan de investigación que realizaste y la formación que más, y la información que más te llamó la atención de las lecturas, ¿no? Las conclusiones y tus conclusiones. Entonces, acá con tu familia le vas a leer, ¿no? Y luego vas a responder, ¿no? Con tu familia. Explícales cómo las estaciones se producen debido a las variaciones del ángulo de inclinación del eje terrestre en su movimiento de traslación alrededor del Sol y cómo éstas implican la aparición de las zonas climáticas en la Tierra. Entonces, con tus propias palabras, ¿no? La vas a explicar o también puedes hacer esto. De repente le puedes leer las lecturas, ¿no? Coméntales qué proceso seguiste para responder, ¿no? Con tus argumentos científicos, las preguntas de investigación y las conclusiones a las que llegaste, ¿no? Entonces, explícale que las estaciones se producen debido a las variaciones del ángulo de inclinación del eje terrestre en su movimiento de traslación alrededor del Sol, ¿no? Acá ya está tu respuesta, ¿no? Eso tienes que explicar. Explica que las estaciones implican la aparición de zonas climáticas también en la Tierra. Entonces, reflexiona, lograste la meta, ¿no? Entonces, si lo lograste, colocas sí, ¿no? Y tus argumentos. ¿El proceso de investigación te ayudó a lograr tu meta? ¿De qué manera? Entonces tú respondes estas preguntas. ¿Qué te permitió construir tus conclusiones respecto a las preguntas de investigación y por qué? ¿Qué consideras que fue más fácil o más difícil aprender, ¿no? En esta actividad? ¿Qué puedes hacer para aprender fácilmente, ¿no? O lo difícil. ¿Qué puedes hacer? Entonces, acá yo te doy algunas conclusiones, que acá está, ¿no? Acá está para poder responder tus preguntas, ¿no? Esto lo he resaltado para que tú lo leas y te ayudes más directamente y respondas tus preguntas. Ahí también está la ahí también está la página donde se ha sacado las lecturas para que tú puedas, ¿no? Responder. Entonces, responder. Observa y describe, ¿no? Verbalmente, de forma oral, lo que ocurre cuando la Tierra se encuentra en estas posiciones que muestra la figura 1 y la figura 2, ¿no? ¿Para qué? Para responder estas preguntas. Esto sí, ¿no? Entonces, en tus conclusiones, ¿no?
en tu argumento, en tu escrito, en lo que tú hayas hecho, incluiste al sol, ¿no? Entonces, si tú dijiste está más lejos, está más cerca, ¿no? El sol, o en tus dibujos, entonces responde. ¿Hablaste de las estaciones? Me imagino que sí, hablaste de las estaciones, ¿no? Al hacer tu conclusión, ahí te estoy dejando una muestra. ¿Te referiste a los hemisferios? ¿No? De eso se trata. Entonces vas a colocar tu respuesta. ¿Incluiste fechas? Claro, ¿no? Por ejemplo, 20 de enero, 22 de junio, qué sé yo, ¿no? También se incluye fechas. ¿Te referiste a los días largos y las noches cortas? También porque ahí te lo he resaltado, ¿no? Y tú vas a mencionar en tu escrito. Ahora, mencionaste lo que ocurre en el Ecuador y en los polos, también vas a mencionar y vas a responder. Y si no has mencionado, entonces colocarás no respondí, no mencioné. Bien, ahora sí, vamos a dar gracias a Dios por todo. Y con mi presencia será hasta el día de mañana. Bye bye.